El silencio de Madrid. La venganza de la fundadora secreta. Se alzó sola en la gala más glamurosa de la ciudad, un fantasma con un vestido sencillo que su marido despreciaba. Su amante, deslumbrante y envuelta en logotipos de alta costura, señaló con un dedo perfectamente cuidado y soltó una carcajada que resonó. ¿Lo hiciste tú misma? La multitud se burló, sin saber que eran testigos de la humillación pública del secreto más poderoso de Madrid. Pensaban que era una don nadie, una esposa olvidada a punto de ser desechada. No tenían idea de que el simple vestido que llevaba valía más que todas las joyas de la sala, porque ella no solo vestía la marca, ella era la marca. El silencio en el ático de la Gran Vía era un ser vivo, denso y sofocante. Se aferraba a los muebles minimalistas y se arrastraba por los pulidos suelos de mármol, un invitado constante y no deseado en el hogar que compartían Josefina y Enrique de Witt. Era un silencio que nacía no de la paz, sino de miles de resentimientos tácitos. Josefina estaba sentada en un sofá color crema, con un cuaderno de bocetos abierto en su regazo, pero su lápiz de carboncillo permanecía inmóvil. Su mirada se posaba en la extensa panorámica del Parque del Retiro, con sus colores otoñales, un tapiz vibrante que se sentía a un mundo de distancia del gris estéril de su vida. Enrique entró en la habitación no con un saludo, sino con el golpeteo rítmico de sus pulgares en la pantalla del teléfono. Se aflojó la corbata de seda del cuello, un gesto de un hombre que se quita un disfraz, aunque para Josefina, él nunca dejaba de llevar uno. Él era Enrique de Witt, un titán del capital privado, un hombre cuya fotografía adornaba frecuentemente las páginas de Expansión y 5 días. Se movía con un aura de inquebrantable importancia, una fuerza gravitatoria que exigía admiración. Durante 10 años, Josefina había orbitado a su alrededor, una luna silenciosa e intrascendente para su sol abrasador. «Aún llevas eso», dijo, sus ojos recorriendo su conjunto de lino de casa con desdén. No era una pregunta, era una acusación. «Estaba trabajando», replicó Josefina, su voz suave, fácilmente absorbida por la cavernosa habitación. Cerró el cuaderno, ocultando el intrincado diseño que había estado perfeccionando. «Trabajando». Enrique se burló, una pequeña sonrisa cruel bailando en sus labios. «Cariño, tu pequeño hobby es encantador, pero no lo llamemos trabajo. Trabajo es cerrar un trato de 9 cifras, no dibujar». Hizo un gesto vago hacia su libro, como si el concepto mismo estuviera por debajo de su comprensión. Su estudio, una habitación bañada por el sol en el extremo del ático, era su santuario. Enrique lo llamaba su cuarto de hobbies. No tenía idea de que era la sede global de un imperio silencioso. No tenía idea de que los bocetos que él despreciaba eran la génesis de Viridian, la marca de moda más enigmática y codiciada del mundo. Una marca tan exclusiva que no se anunciaba, no tenía tiendas a pie de calle y operaba solo por recomendación para su clientela de multimillonarios, realeza y celebridades de primer nivel. Conocían la marca solo por su discreto logotipo, una elegante V cosida en hilo plateado, y su misteriosa fundadora conocida solo por la misma inicial. «La gala es esta noche, Josefina», continuó Enrique, dirigiéndose ya hacia su suite principal. «La gala filantrópica del Museo Metropolitano. Todas las personas que importan estarán allí. Necesito que des la talla. Por una vez». Las palabras eran un familiar aguijón. Él la veía como una carga, un accesorio simple que estaba obligado a llevar.
Quería un trofeo y a sus ojos ella era una cinta de participación. «Tengo un vestido», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «¿Es el Chanel que envié?», preguntó a gritos desde el dormitorio. «¡El negro!». «Es sencillo». «Seguro. No te equivocarás con él». «Seguro». La palabra era una jaula. Toda su vida con Enrique había sido segura. Un matrimonio seguro y respetable con un hombre poderoso. Un hogar seguro y lujoso en el barrio de Salamanca. Una existencia segura y predecible donde era vista, pero nunca verdaderamente notada. Pero la seguridad había empezado a sentirse como una forma lenta y elegante de asfixia. La verdadera Josefina, la creadora ambiciosa y brillante de Viridian, estaba jadeando por aire. Más tarde, de pie frente al espejo de su vestidor, un vasto espacio lleno de ropa de diseñador que rara vez usaba, miró el vestido negro de Chanel que Enrique había elegido. Era hermoso, por supuesto, clásico, impecable y absolutamente desprovisto de personalidad. Era un uniforme para las esposas de hombres poderosos. Junto a él, colgado en una simple funda protectora, estaba su propia creación. Era el vestido de su cuaderno de bocetos, hecho realidad. La tela era una mezcla única de seda y carbón vegetal que había desarrollado con un pequeño taller en Italia, un material que parecía beber la luz, cambiando de un gris pizarra profundo a plata líquida con cada movimiento. El corte era engañosamente simple, un cuello alto, mangas largas y una silueta de columna que rozaba el cuerpo. Pero su genialidad residía en los detalles, una cascada de pliegues increíblemente finos, cosidos a mano que caían por un lado, una técnica distintiva de Viridian, conocida por sus devotos seguidores como la costura cascada. Era elegante, sobrio y poderoso. Era todo lo que ella era y todo lo que Enrique no veía. Su teléfono vibró sobre el tocador. Un mensaje de un número desconocido. Su corazón latió con fuerza contra sus costillas. Había estado sucediendo durante meses. Mensajes anónimos, destellos de la vida de otra mujer entrelazada con la de su marido. Una foto de 2 copas de champán tintineando. Una mano femenina, con uñas de color rojo sangre, sosteniendo una de ellas. Una foto de la vista desde una habitación de hotel en Marbella un fin de semana, que Enrique supuestamente estaba en una reunión de la Junta en Bilbao. Nunca respondió. Nunca lo confrontó. La evidencia era un nudo frío y duro en su estómago. Una verdad que aún no estaba lista para desentrañar. Confrontarlo significaría detonar la vida que conocía. Y no estaba segura de estar lista para las consecuencias. Aún no. Esta noche, sin embargo, se sentía diferente. La indiferencia de Enrique, su crueldad casual, habían erosionado su autocontrol. Miró del vestido seguro de Chanel a su propia creación poderosa. Ponerse el Chanel sería otro acto de sumisión. Ponerse el Viridian sería un acto de tranquila rebelión. Sería un secreto que llevaba sobre su piel, un escudo que solo ella entendía. Con una recién descubierta resolución, desabrochó la funda protectora. No sería un fantasma esta noche. Sería ella misma. Cuando salió del dormitorio, Enrique estaba esperando junto a la puerta, revisando su reloj Patek Philippe con impaciencia teatral. Levantó la vista y en su rostro se registró por un momento una fugaz confusión antes de volver a su máscara habitual de desaprobación. «¿Qué es eso?», preguntó, sus ojos recorriendo su vestido. «¿Dónde está el Chanel?». «Decidí ponerme esto en su lugar»,
dijo Josefina, con voz tranquila. ¿Decidiste? Soltó una risa corta y sin humor. Parece hecho en casa, Josefina. Vamos a ser fotografiados. Esta no es la noche para tus proyectitos. Ve y cámbiate. Ahora, la contundencia en su tono era absoluta. Era una orden, no una petición. Durante 10 años, ella habría obedecido. Habría vuelto al armario, derrotada, y se habría puesto el uniforme que él había seleccionado para ella. Pero esta noche, la mujer que construyó una compañía de $100 millones desde cero, encontró su voz. No, dijo. Fue una sola palabra pronunciada, sin acaloramiento, pero quedó suspendida en el aire entre ellos como una barrera de acero. Me pondré este vestido. Enrique la miró fijamente, con la mandíbula tensa de furia. Estaba a punto de discutir, de ordenar, pero el chófer hizo sonar el timbre desde el vestíbulo. Llegaban tarde. Con un sonido de puro disgusto, se apartó de ella. «Bien», gruñó. «Pero cuando la gente se ría, no vengas a llorarme. Mantente fuera de mi camino esta noche. Mézclate con las otras esposas. Simplemente no me avergüences». Salió del ático sin mirar atrás. Josefina respiró hondo. La seda única de su propio diseño, fresca y reconfortante contra su piel. Él pensó que el vestido era su debilidad. No tenía idea de que era su armadura. El gran salón de la Plaza Mayor era un espectáculo impresionante de poder y riqueza. Arcos altísimos, obras de arte invaluables y arreglos florales del tamaño de coches pequeños formaban el telón de fondo para la élite de España. El aire vibraba con una sinfonía de conversaciones susurradas, el tintineo de copas de champán y el flash casi constante de los fotógrafos. Hombres con esmoquín a medida navegaban por la sala con gracia depredadora, mientras que mujeres cubiertas de diamantes de Suárez y envueltas en alta costura de casas como Balenciaga y Loewe, brillaban como constelaciones. Josefina de Witt se movió a través de todo como un fantasma. Tan pronto como llegaron, Enrique la había abandonado, marchándose para estrechar la mano de un senador, con un apretón y una sonrisa practicada. Era su coto de casa, y ella estaba, según las instrucciones, manteniéndose fuera de su camino. Sostuvo una copa de champán que no tenía intención de beber, sus burbujas subiendo y muriendo en una metáfora que le pareció demasiado obvia. Desde la periferia, observó el ballet social. Vio las sonrisas forzadas, los besos al aire que nunca aterrizaban, los ojos astutos que evaluaban cada vestido, cada joya por su valor y estatus. Era un mundo en el que había existido durante una década, pero al que nunca había pertenecido realmente. Su propio mundo era de texturas, siluetas y la tranquila satisfacción de una puntada perfecta. Aquí el valor era ruidoso. Gritaba desde los logotipos chillones de un bolso o el peso en quilates de un collar. Su vestido, en contraste, era un susurro. Algunas personas la miraron, sus ojos pasando por encima de la sencilla silueta oscura, sin pensarlo 2 veces. Era solo otra esposa, poco notable, fácil de olvidar. El pensamiento, que una vez la habría dolido, ahora provocó una pequeña sonrisa secreta en sus labios. Que piensen eso, que todos la subestimen. Era la base sobre la que había construido toda su compañía. Viridian prosperaba porque era la antítesis de esta escena. Era para aquellos que no necesitaban gritar su valía. Una conmoción repentina cerca de la gran entrada llamó su atención. Una nueva llegada estaba haciendo una entrada, y no era sutil. Una mujer con el pelo rubio platino apilado en alto,
embutida en un vestido rojo fuego ajustado a la piel, cubierto de brillantes e inconfundibles logotipos de Gucci. Un gran bolso de mano a juego estaba metido bajo su brazo, y su muñeca pesaba con un Rolex incrustado de diamantes. Se rió, un sonido fuerte y teatral, diseñado para atraer todas las miradas de la sala. Y en su brazo, radiante de orgullo, estaba Enrique. El nudo frío en el estómago de Josefina se apretó hasta convertirse en un bloque de hielo. Era ella, la mujer de las fotos anónimas, la mano con las uñas de color rojo sangre. Verla en persona, aferrándose a su marido en el evento más público del año, era un tipo diferente de dolor. Era una descarada declaración pública de su traición. Ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. Guió a la mujer a través de la multitud, presentándola a sus socios no como una cita, sino con una fina capa de profesionalidad que no engañó a nadie. «Ella es Tiffany Herrera», escuchó Josefina que le decía a un CEO bancario. «Una consultora de marketing increíblemente talentosa que ha sido fundamental en nuestra nueva expansión europea». Tiffany se pavoneó bajo la atención. Sus ojos se movían por la sala evaluando a su audiencia, absorbiendo la envidia que asumía que estaba inspirando. Josefina observó cómo la mano de Enrique se posaba posesivamente en la parte baja de la espalda de Tiffany. Un gesto de intimidad que no le había mostrado en años. Sintió una ola de náuseas. Necesitaba irse. Podría deslizarse por una puerta lateral, llamar a un coche y estar de vuelta en el silencio estéril del ático en 20 minutos. Pero entonces, la mirada de Tiffany recorrió la sala y aterrizó directamente sobre ella. Una sonrisa lenta y venenosa se extendió por sus labios rojos perfectamente pintados. Le susurró algo al oído a Enrique y él siguió su mirada. Su expresión se agrió. Un atisbo de molestia cruzó su rostro antes de ser reemplazado por algo más cruel. Diversión. Comenzaron a caminar hacia ella, no rodeando los grupos de invitados, sino directamente a través de ellos, creando un camino, un anuncio silencioso de que una confrontación era inminente. La multitud se separó ligeramente, sintiendo el drama inminente. El zumbido bajo de la conversación, alrededor de Josefina, comenzó a flaquear, mientras la gente se giraba para mirar. Los pies de Josefina se sintieron arraigados al suelo. Cada instinto le gritaba que huyera, que escapara de la humillación que sabía que se avecinaba. Pero luego sintió el sutil peso de su vestido contra su piel. La costura cascada, una silenciosa columna de acero contra la suya. Había pasado una década encogiéndose, haciéndose pequeña y aceptable para el mundo de Enrique. No más. Levantó la barbilla, su expresión serena, y esperó. La serpiente venía a ella y, por primera vez en su vida, Josefina de Witt no tenía miedo de ser mordida. Estaba lista para morder de vuelta. La copa de champán en su mano estaba firme. Su corazón, antes un pájaro frenético en su pecho, latía con un ritmo lento y poderoso. Esto no era solo un salón de baile, era un campo de batalla, y ella llevaba su armadura. El aire se espesó mientras Enrique y Tiffany se acercaban, una burbuja de silencio depredador expandiéndose a su alrededor. Los invitados cercanos cayeron en una silenciosa vigilancia, sus rostros una mezcla de lástima y curiosidad salaz. Un drama público en la gala del Met era mejor que cualquier teatro. Tiffany se detuvo a un pie de Josefina. Sus ojos hicieron una lenta y ofensiva evaluación, comenzando por los sencillos zapatos negros de Josefina y viajando hasta su rostro, antes de descartarla por completo,
para centrarse en el vestido. Soltó una risita, un sonido tintineante y quebradizo que rechinaba. «Vaya, vaya, Enrique», dijo Tiffany, con la voz lo suficientemente alta para que al menos una docena de personas la escucharan claramente. Ni siquiera miró a Josefina, dirigiendo sus palabras a Enrique como si su esposa fuera un objeto inanimado. «Veo a lo que te refieres. ¿Realmente la dejaste salir con eso?» Josefina permaneció en silencio, su mirada fija, su postura inquebrantable. Se negó a darles la satisfacción de un estremecimiento. «¿Qué tela es esa siquiera?», continuó Tiffany, dando medio paso más cerca y fingiendo examinar la manga, aunque no se atrevió a tocarla. «Es tan apagada, absorbe toda la luz. En una sala tan hermosa, cariño, se supone que no debes desaparecer». Puntuó su declaración con un puchero condescendiente. Luego miró a la multitud que escuchaba, buscando su afirmación. Algunas personas ofrecieron sonrisas débiles y aduladoras. Enrique, para su eterna vergüenza, interpretó su papel. Sonrió con suficiencia, un vistazo de burla compartida pasando entre él y su amante. «Intenté decírselo, Tiff. Le compré un hermoso vestido Chanel, clásico, elegante, pero ella insistió en este proyecto de manualidades». «Oh, cariño, ¿lo hiciste tú misma?». Tiffany finalmente se dignó a mirar a Josefina a los ojos, los suyos abiertos con falsa simpatía. «¡Qué pintoresco! ¿Tomaste una clase? Es solo que la costura aquí». Señaló con una uña larga y lacada en rojo hacia la intrincada costura cascada. «Está toda fruncida y extraña. Parece que fue hecha en una clase de economía doméstica. Sabes, para un hombre del estatus de Enrique, uno esperaría que su esposa al menos vistiera algo que no fuera un grito de auxilio». El insulto fue preciso, diseñado para infligir el máximo daño. Apuntó no solo a su apariencia, sino a su percibida falta de estatus, su supuesta incompetencia y su dependencia de la riqueza de Enrique. Estaba destinado a pintarla como una ama de casa patética y despistada jugando a disfrazarse. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes. Josefina podía sentir el peso de su lástima, el ardor de su vergüenza ajena. Vio a la señora Velasco, un sueño de columnista de cotilleos, susurrando animadamente detrás de su abanico a un compañero. Esto estaría en las páginas de Sociedad por la mañana. La señora Enrique de Witt, un faux pas de moda para la historia. La mente de Josefina corría. Una parte de ella, la parte que había sido condicionada por una década de menosprecio, quería desmoronarse. Pero la otra parte, la parte que había negociado con astutos propietarios de talleres italianos, gestionado una red logística global y diseñado vestidos que las princesas vestían en secreto, estaba incandescente, con una rabia fría y clara. Se estaban burlando del trabajo de su vida. Se estaban burlando de su alma misma, y ni siquiera lo sabían. Tomó un sorbo lento y deliberado de su champán. Sus ojos nunca abandonaron los de Tiffany. Dejó la copa en la bandeja de un camarero que pasaba con un clic silencioso. «Es interesante que menciones la costura», dijo Josefina, su voz cortando los susurros con sorprendente claridad y calma. «Se necesita un ojo verdaderamente perspicaz para apreciar la verdadera artesanía. La mayoría de la gente simplemente se distrae con las cosas brillantes». El educado golpe dio en el blanco. La sonrisa de Tiffany se tensó. Estaba acostumbrada a que la gente se sintiera intimidada por ella. No estaba preparada para una respuesta tranquila y analítica. «Cosas brillantes». Tiffany se rió, moviendo su muñeca para que su Rolex atrapara la luz. «Cariño,
Este es un reloj de 40.000 euros. El vestido es Gucci de pasarela. Esto se llama artículos de lujo. Deberías probarlos alguna vez. Oh, espera, añadió, su voz goteando falsa lástima. Estoy segura de que Enrique puede conseguirte un buen aumento de asignación si se lo pides dulcemente. Enrique puso su brazo alrededor de la cintura de Tiffany, acercándola en un gesto de solidaridad. Basta, Josefina. Estás montando una escena. Tiffany solo está siendo honesta. No es un look halagador. ¿Honesta? La mirada de Josefina se dirigió a su marido, el hombre al que una vez había amado, el hombre al que había apoyado y defendido. Verlo allí de pie, defendiendo a la mujer con la que se acostaba mientras la humillaba públicamente, finalmente cortó el último hilo de afecto que sentía por él. El nudo de dolor en su estómago no desapareció, sino que se transmutó en algo completamente diferente. Se convirtió en combustible. No, Enrique, dijo, su voz descendiendo a un tono bajo y peligroso. La honestidad no es lo que está sucediendo aquí. Esto es crueldad e ignorancia. Antes de que Tiffany pudiera replicar con otro dardo venenoso, una nueva voz se unió a la conversación, una que llevaba un innegable peso de autoridad. Ignorancia es la palabra correcta. La pequeña multitud se separó ligeramente y una mujer con ojos agudos e inteligentes y un severo corte bob plateado dio un paso adelante. Estaba impecablemente vestida con una chaqueta Schiaparelli a medida. Josefina la reconoció al instante. Era Beatriz Durán, la legendaria editora jefe de Vogue España. La única persona en la sala cuya opinión sobre moda no era una opinión, sino un veredicto. Y estaba mirando con una expresión de absoluta reverencia el vestido de Josefina. Beatriz Durán no era una mujer dada a vuelos de fantasía. A sus 62 años, había reinado sobre el mundo de la moda durante 3 décadas, con una voluntad de hierro, un conocimiento enciclopédico y un ojo tan perspicaz que podía detectar una puntada falsa desde el otro lado de una sala llena de gente. Había creado y destrozado carreras con una sola frase mordaz en una carta editorial. Esta noche estaba en la gala por un deber profesional, encontrando todo el asunto predecible y tedioso. Los sospechosos habituales con las etiquetas habituales. No había arte, no había descubrimiento. Hasta que vio el vestido. Desde el otro lado del salón de baile, su atención había sido atrapada no por el drama de la confrontación. Tales disputas mezquinas eran moneda corriente en estos círculos, sino por un destello de movimiento. Una mujer con un vestido oscuro se había movido, y por una fracción de segundo, la luz había captado una cascada de tela por su costado, que se movía con una fluidez casi orgánica. Era una ondulación de sombra líquida. A Beatriz se le había cortado la respiración. Se acercó, sus instintos periodísticos zumbando. Reconoció la tensión latente alrededor del pequeño grupo, el clásico tableau del marido poderoso, la amante llamativa y la esposa acosada. Pero desconectó la voz estridente de la mujer rubia. Su enfoque estaba completamente en el vestido usado por la morena tranquila y equilibrada. La tela era extraordinaria. Una mezcla de seda y carbón vegetal, dedujo, con un acabado mate que desafiaba las luces brillantes del salón de baile. Era una declaración de antideclaración, un rechazo seguro al tema ostentoso de la noche. El diseño era minimalista, sí, pero el corte era magistral, un testimonio de una diseñadora que entendía la arquitectura de la forma humana. Y luego estaba la costura. El corazón de Beatriz
comenzó a latir más rápido. No estaba fruncida ni extraña, como la rubia había afirmado tan ignorantemente. Era una maravilla de habilidad técnica, una costura cascada, una firma tan única, tan difícil de ejecutar, que solo podía pertenecer a una diseñadora. Viridian. Durante los últimos 18 meses, Viridian había sido la obsesión del mundo de la moda. La marca había surgido de la nada, apareciendo en alfombras rojas, en un puñado de actrices de primer nivel meticulosamente elegidas, que se negaban a nombrar a la diseñadora. Sus piezas eran inalcanzables, casi míticas. No había comunicados de prensa, ni entrevistas, ni desfiles de moda. La única forma de adquirir una pieza era ser invitado personalmente. La fundadora de la marca era conocida solo como V, una figura más misteriosa que Banksy. Beatriz había asignado a sus mejores reporteros de investigación para desenmascarar a V, pero no habían encontrado nada. La compañía era una fortaleza de corporaciones fantasma y acuerdos de confidencialidad. Beatriz había visto fotografías de las pocas piezas de Viridian existentes, estudiándolas con la intensidad de un historiador de arte, examinando un Da Vinci perdido. Conocía la costura cascada, pero el vestido que llevaba esta mujer era diferente. Era más avanzado, más refinado. No era de la colección que ella conocía. Tenía que ser una pieza nueva, una pieza personalizada, una pieza de alta costura del taller privado de la fundadora. Su mente estaba tambaleándose. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había logrado ella, la aparentemente invisible esposa de Enrique de Witt, adquirir un vestido a medida del diseñador más exclusivo del planeta? La pregunta la consumió, anulando todo decoro social. Tenía que saber. Fue entonces cuando escuchó el último comentario idiota de Tiffany Herrera sobre artículos de lujo y asignaciones, seguido por la humillante desestimación de su propia esposa por parte de Enrique de Witt. La ignorancia pura y asombrosa de todo fue lo que impulsó a Beatriz hacia adelante. Estos tontos no tenían idea de lo que estaban mirando. Estaban de pie ante una obra maestra y la llamaban garabato. Ignorancia es la palabra correcta, dijo Beatriz, su voz cortando la tensa atmósfera. Entró en el círculo, su formidable presencia cambiando instantáneamente el equilibrio de poder. Ignoró por completo a Tiffany y Enrique. Su atención se centró por completo en Josefina. «Me disculpo por interrumpir», dijo, su tono respetuoso, casi reverencial. «Pero he estado mirando su vestido durante los últimos 10 minutos. Es sin duda la pieza más magnífica de esta sala esta noche». Un jadeo colectivo se extendió entre los espectadores. La mandíbula de Tiffany se aflojó. Su expresión de suficiencia engreída se desmoronó en confusión. Enrique parecía molesto, su ceño fruncido. ¿Quién era esta mujer para interrumpir su drama? Beatriz dio un paso más cerca de Josefina, sus ojos trazando la línea de la costura cascada con adoración profesional. «Ese vestido es un Viridian, ¿no es así?» El nombre cayó como una bomba. Estallaron los susurros. Viridian, la marca que todos querían, pero que nadie podía conseguir. Tiffany se burló, tratando de recuperar el control. «¿Un qué? Parece algo de un sótano de grandes almacenes». Beatriz ni siquiera le concedió una mirada. Su aguda mirada permaneció fija en Josefina. «Pero este diseño», continuó, su voz llena de excitación intelectual. «Nunca lo he visto catalogado. El trabajo de costura está a un nivel por encima de la colección principal. Es de la nueva colección de Atelier, ¿verdad? ¿Un encargo privado?» Todo el ecosistema social de la gala pareció congelarse.
Los cotilleos, el networking, los flirteos. Todo cesó mientras todos al alcance del oído se esforzaban por escuchar. La esposa recatada y vergonzosa de Enrique de Witt, llevaba un vestido a medida de la casa de moda más misteriosa y exclusiva del mundo. La narrativa acababa de dar un giro. Enrique estaba mirando a Josefina, un atisbo de incredulidad en sus ojos. Conocía el nombre Viridian. Una de sus clientas más ricas, una princesa saudí, había estado en lista de espera para un abrigo Viridian durante más de un año. Él lo había descartado como publicidad para los nuevos ricos. Josefina sintió una oleada de adrenalina. Este era el momento, el precipicio. Podía retirarse a las sombras o salir a la luz. Se encontró con la mirada inquisitiva e inteligente de Beatriz Durán y no vio una amenaza, sino una aliada. Hizo un pequeño y elegante asentimiento. Lo es. La confirmación envió otra onda expansiva a través de la multitud. Beatriz se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro conspirativo, aunque todavía era audible para los que estaban cerca. Debo saberlo. Mi revista ha estado tratando de conseguir una entrevista con la fundadora durante un año. El secreto es enloquecedor. Nadie sabe quiénes son. Solo se hacen llamar V. «Dígame, señora de Witt», preguntó, sus ojos ardiendo con la pregunta que podría definir su carrera. «¿Cómo diablos consiguió esta pieza?» El escenario estaba preparado. La audiencia estaba cautiva. Josefina respiró lentamente. Miró más allá de Beatriz. Su mirada se posó en el rostro aturdido de su marido y luego en el de Tiffany, que ahora era una máscara de pura rabia desconcertada. Mantuvo sus miradas mientras pronunciaba la línea que destrozaría su mundo. «No lo conseguí», dijo Josefina, su voz perfectamente tranquila, perfectamente clara. «Yo lo diseñé. Yo soy Vi». Por un latido, el único sonido fue la débil melodía distante del cuarteto de cuerda que tocaba en la sala principal. Las 60 o más personas en las inmediaciones se quedaron congeladas, procesando las palabras que acababan de ser pronunciadas. «Yo soy V». Luego, estalló el caos. El primer sonido fue un jadeo ahogado de Tiffany. Su rostro, momentos antes enrojecido por la crueldad triunfante, se puso blanco hueso bajo su costosa base. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Parecía como si hubiera sido alcanzada por un rayo. El segundo sonido fue la explosión cegadora y percusiva de una docena de flashes de cámara disparándose a la vez. Los reporteros y fotógrafos de sociedad que habían estado documentando perezosamente a las luminarias de la gala, de repente olieron sangre en el agua. Esto ya no era una disputa doméstica menor. Esta era la primicia de la década. La misteriosa fundadora de Viridian, parecida a un fantasma, no era una couturière europea solitaria o una joven prodigio rebelde. Era Josefina de Witt, la esposa discreta y pasada por alto de un magnate de capital privado, y acababa de desenmascararse en medio de su propia humillación pública. «Señora de Witt, señora de Witt». Las preguntas llegaron como disparos de ametralladora. «¿Es usted realmente la fundadora de Viridian? ¿Por qué ha sido anónima todo este tiempo? ¿Es esta su presentación oficial?» Micrófonos y iPhones se abalanzaron sobre el rostro de Josefina. La multitud de espectadores se transformó en una frenética turba de prensa, empujando y forcejeando para acercarse. Beatriz Durán, siempre profesional, actuó rápido. Puso un brazo protector sobre el hombro de Josefina y se giró hacia los frenéticos reporteros. «Señoras y señores», anunció Beatriz, su voz cortando el ruido con autoridad practicada.
Están presenciando un momento histórico. La señora Josefina DeWitt, la genio creativa detrás de Viridian, ha llegado. Le dará a Vogue una entrevista exclusiva la próxima semana. Por ahora, por favor, denle espacio. Fue un golpe maestro. Había reclamado el dominio y protegido a Josefina en un solo movimiento. Enrique estaba paralizado. Su rostro un grotesco tableau de shock y horror incipiente. Su mente, generalmente tan rápida en calcular, estaba en cortocircuito. Josefina, su tranquila, aburrida, aficionada a dibujar, Josefina, la creadora de Viridian, la marca de la que se susurraba en las salas de juntas y las cortes reales más exclusivas del mundo. Era imposible, era ridículo, y sin embargo, lo vio. Las noches hasta tarde en su estudio, que él había descartado como divagaciones sin rumbo. Las misteriosas entregas de telas y patrones de las que se había quejado que atestaban el ascensor de servicio. Su tranquila confianza, que tanto le había enfurecido antes esta noche. Todo encajó con una claridad nauseabunda. La mujer que se había pasado una década subestimando sistemáticamente, la mujer a la que acababa de avergonzar públicamente, no solo era rica por derecho propio, sino que era una fuerza cultural. Era una creadora, una artista, una titán en un mundo que él ni siquiera podía comprender, y mucho menos entrar. La dinámica de poder de todo su matrimonio acababa de invertirse de la manera más espectacular imaginable, pero fue la reacción de Tiffany la más reveladora. El color estaba volviendo a su rostro en manchas rojas irregulares de pura rabia y mortificación. El vestido que llevaba puesto, los logotipos de Gucci que habían sido su armadura, su símbolo de superioridad, ahora parecían completamente patéticos. Era un lujo producido en masa, un grito fuerte y desesperado por atención. El vestido que llevaba Josefina era lo opuesto. Era un susurro de verdadero poder, un apretón de manos secreto entre la élite global. Y Tiffany acababa de llamarlo basura, hecha en casa delante de Beatriz Durán. Miró fijamente la costura cascada del vestido de Josefina, el mismo detalle del que se había burlado, y vio lo que era. Una marca de genio. La multitud ya no la miraba con envidia. La miraban con desprecio. Algunas personas se estaban burlando abiertamente. Ella, Tiffany Herrera, la mujer que vivía y respiraba marcas, había cometido el pecado social supremo. Había demostrado que no podía reconocer la verdadera clase. Había confundido a una reina con una campesina. Enrique, finalmente reaccionando, se apresuró a salvar la situación. Su carrera se construyó sobre la percepción, y la percepción de este momento fue catastrófica. Trató de forzar una sonrisa orgullosa y de apoyo en su rostro. Por supuesto, tronó, dando un paso adelante e intentando poner su brazo alrededor de Josefina. Siempre he sido el mayor partidario de mi esposa. Su creatividad es ilimitada. Simplemente queríamos mantenerlo en privado por su bien. Era una mentira débil y transparente, y todos lo sabían. Josefina dio un paso sutil hacia un lado, haciendo que su brazo cayera torpemente en el espacio vacío entre ellos. El rechazo fue silencioso, pero bajo el resplandor de los flashes, fue devastador. Fue una clara separación pública. Se giró hacia Beatriz, ignorando por completo a su marido. Gracias, Beatriz. Una entrevista exclusiva suena maravillosa. ¿Hacemos que nuestros equipos se conecten mañana? Absolutamente, querida. Beatriz sonrió. Tenía su titular. El desenmascaramiento de V.
Como el misterio más grande de la moda se resolvió en el Met. Empoderada, Josefina se giró y comenzó a alejarse de la escena de su humillación, que ahora se había convertido en el escenario de su coronación. Pero no se retiró. Caminó más profundamente hacia el corazón de la gala. El mar de gente se abrió para ella como si fuera de la realeza. Los susurros que la siguieron ahora no eran de lástima, sino de asombro. Pasó junto a una columna de mármol reflectante y se vio a sí misma. Vio a una mujer con un simple vestido oscuro, pero por primera vez no era un fantasma. Era una tormenta eléctrica contenida y silenciosa, lista para atacar. No solo había recuperado su narrativa, la había prendido fuego. La explosión de la gala no fue un evento contenido. Fue una detonación nuclear que envió ondas de choque a todo el mundo. Cuando Josefina regresó al ático sola, habiendo tomado un coche separado, la historia ya era el tema número 1 en tendencia a nivel mundial. Fundadora Viridian, Josefina DeWitt, el vestido. Su teléfono, que había estado en silencio, era un ladrillo de notificaciones, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas perdidas de números que no reconocía, alertas de noticias de El País, The Guardian, Le Monde. Los titulares eran sensacionales, bíblicos en su fervor. El fantasma de la moda revelado, el desenmascaramiento de Josefina DeWitt, de esposa despedida a magnate del diseño, la historia que conmocionó a la gala del Met. Tiffany Herrera, la mujer que se burló de una obra maestra, carrera social en llamas. El artículo del New York Post fue particularmente brutal, con una foto de pantalla dividida. En un lado estaba Josefina, luciendo serena y poderosa con su vestido viridian. En el otro estaba un primer plano del rostro horrorizado de Tiffany, subtitulado La cara de alguien que eligió la lucha equivocada. Tiffany se había transformado instantáneamente de un objeto de envidia en un meme global. Su nombre se convirtió en taquigrafía para la arrogancia ignorante. Tiff la hortera, como la había bautizado Internet, era el hazme reír. Josefina se quitó los tacones y caminó hacia las ventanas de suelo a techo, mirando la ciudad brillante que ahora zumbaba con su nombre. Sintió una profunda sensación de liberación, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 10 años y finalmente hubiera exhalado. El miedo se había ido, reemplazado por una calma férrea. El sonido de la puerta del ático abriéndose de golpe la hizo girar. Enrique entró tambaleándose, su rostro pálido y demacrado. Su esmoquín perfecto estaba arrugado, su corbata deshecha. Parecía un hombre que acababa de sobrevivir a un naufragio. «Josefina», respiró, con la voz ronca, «tienes que ayudarme. Tienes que emitir un comunicado. Diles que yo estaba al tanto. Diles que fue un truco de marketing que planeamos juntos». Josefina simplemente lo miró, su silencio más condenatorio que cualquier acusación. «¿Entiendes lo que ha pasado?», despotricó, paseando por la habitación como un animal enjaulado. «Mi teléfono no ha dejado de sonar. Mis inversores, mis socios, se están riendo de mí. Piensan que soy un tonto que no sabía que su propia esposa era una genio. Me hace parecer débil, impotente». «Eres un tonto, Enrique», dijo Josefina, su voz desprovista de emoción. «Y eres débil. Te quedaste ahí y dejaste que esa mujer me destrozara para reforzar tu propio ego patético». Sonreíste con suficiencia. Nunca olvidaré esa sonrisa. La desesperación se apoderó de él. Cambió de táctica. Su voz se suavizó, volviéndose suplicante. Josie, por favor,
Piensa en todo lo que construimos juntos, esta casa, nuestra vida. Te amo. Fui un idiota. Estaba estresado por el trabajo. Ella no significa nada para mí. Fue un error. Vamos a arreglar esto. Podemos ser una pareja poderosa, tú y yo, DeWitt y Viridian. Podemos ser imparables. Fue la exhibición más patética y transparente que jamás había presenciado. Él no la amaba. Amaba lo que ella ahora representaba: poder, prestigio y un nivel de prestigio cultural que su dinero nunca podría comprar. La veía no como una mujer, sino como un activo nuevo y más valioso a adquirir. No hay nosotros, Enrique, declaró ella, caminando hacia su dormitorio. Estás tú y estoy yo, y a partir de esta noche nuestras vidas ya no están conectadas. Se detuvo en la entrada. Mi abogado enviará documentos a tu oficina por la mañana. Espero que te hayas ido cuando regrese. ¿Regresar de dónde?, preguntó, su voz quebrándose. Me estoy registrando en el Hotel Ritz, dijo. Necesito un lugar para trabajar donde no me moleste el hedor de la traición. Los siguientes días fueron un borrón de acción coordinada. La entrevista de Vogue con Josefina contó su historia con gracia y honestidad, enmarcando su anonimato no como una debilidad, sino como una elección deliberada para dejar que su trabajo hablara por sí mismo. Detalló su proceso creativo, su filosofía del lujo tranquilo y su visión para el futuro. Nunca mencionó a Enrique ni a Tiffany por su nombre, un movimiento que la hizo parecer por encima del mezquino drama, incluso mientras retorcía el cuchillo más profundamente. El público, que ya estaba de su lado, se enamoró por completo de ella. Era la Cenicienta CEO, la emperatriz desvalida. El impacto comercial fue astronómico. El sitio web de Viridian, que durante años había sido una simple página de destino protegida con contraseña, se hizo público. Se cayó en minutos debido al puro volumen de tráfico. Los pedidos llovieron. Gigantes minoristas como El Corte Inglés y Harrods, este último, aunque inglés, conocido en la élite española, que antes no habían sido conscientes de la existencia de la marca, ahora estaban en una guerra de ofertas para ser los primeros en llevar una línea prêt-à-porter de Viridian. La valoración de su empresa privada no solo se duplicó o triplicó, se multiplicó por un factor de 10 de la noche a la mañana. Los analistas financieros estimaron que su patrimonio neto se encontraba en las altas 9 cifras, empequeñeciendo la propia fortuna de Enrique. Enrique, mientras tanto, estaba en caída libre. Su intento de posicionarse como un marido que la apoyaba fue brutalmente ridiculizado en la prensa. Comenzaron a surgir filtraciones sobre su aventura con Tiffany y otras mujeres. Una destacada miembro de la junta directiva de una empresa que estaba tratando de adquirir renunció públicamente, citando su conducta personal repugnante y poco profesional. El trato colapsó, costando a su firma cientos de millones de euros. Era radiactivo, un paria. El hombre que lo tenía todo lo estaba perdiendo todo. Todo, porque no pudo ver el valor en la mujer que dormía a su lado. Josefina vio cómo se desarrollaba todo no con alegría, sino con una sensación de reequilibrio cósmico. No era venganza, era karma. Era la consecuencia natural de una década de elecciones. Enrique había construido su vida sobre una base de arrogancia e irrespeto, y el suelo finalmente se había hundido. Habían pasado 3 meses desde la noche que dividió la vida de Josefina en un antes y un después. La disolución legal de su matrimonio fue, a pesar de todo, un anticlímax. Se sentó en una sala de conferencias estéril y con paredes de cristal en lo alto de la Castellana,
el decreto de divorcio final extendido ante ella sobre una mesa de caoba. Su abogada, una mujer aguda y empática llamada Señora Albornoz, había detallado los términos del acuerdo. Fue más que una victoria. Fue una aniquilación. La cláusula de desgracia pública, una reliquia de un tiempo en el que Josefina tenía un atisbo de previsión que ni siquiera sabía que poseía, había sido la ruina de Enrique. Su equipo legal había luchado, por supuesto. Había habido frenéticas llamadas de súplica, seguidas de otras enojadas y amenazantes. Habían tratado de pintar a Josefina como manipuladora, como si hubiera planeado todo el incidente de la gala. Pero la evidencia de la infidelidad de larga data de Enrique y su crueldad pública fue abrumadora. El Tribunal de la Opinión Pública ya había emitido su veredicto, y el legal era una mera formalidad. Mientras Josefina tomaba el pesado bolígrafo chapado en oro, no sintió ira, ni alegría triunfante. Simplemente se sintió ligera. Durante 10 años, el nombre Josefina de Witt se había sentido como un disfraz que llevaba, un papel que interpretaba. Al firmar este papel, no solo estaba poniendo fin a un matrimonio, estaba desprendiéndose de una piel que se había vuelto demasiado apretada. Con mano firme, firmó su nombre, su propio nombre recuperado. Una tranquila sensación de finalidad se apoderó de ella, pacífica y profunda. Enrique era un capítulo, y ella acababa de pasar la página. Su nuevo mundo tenía su sede en un amplio loft en Barcelona, un lugar que era la antítesis del ático de la Gran Vía. Donde el ático había sido mármol frío en un silencio sofocante, el loft era madera cálida, ladrillo visto y un constante zumbido creativo. La luz del sol se filtraba a través de enormes ventanas industriales, iluminando bocetos prendidos en las paredes y rollos de exquisitas telas que se erguían como centinelas silenciosos y coloridos. Esto no era un cuarto de hobbies, era el corazón de un imperio, y Josefina era su soberana indiscutible. Asumir el papel de CEO con cara pública había sido desalentador. La creadora que se había escondido detrás de la letra FUE durante tanto tiempo, ahora tenía que dirigir reuniones de la Junta y aprobar presupuestos de marketing. Había momentos a altas horas de la noche en que un fantasma de la antigua duda susurraba, pero luego caminaba por su estudio, pasaba la mano por una nueva mezcla de seda, y el sentimiento se desvanecía, reemplazado por la inquebrantable confianza que provenía de saber, en lo más profundo de sus huesos, que estaba exactamente donde debía estar. Esta filosofía se convirtió en la base de su liderazgo. Una semana antes de su debut en la Semana de la Moda de Madrid, o Cibeles, reunió a su joven y brillante equipo. Estaban discutiendo la iluminación para el desfile, y el director, un hombre extravagante conocido por su estilo dramático, abogaba por un enfoque teatral de alto contraste. Necesitamos hacer una declaración, Josefina. Estás llegando. Deberíamos anunciarlo con un trueno, había argumentado. Josefina escuchó pacientemente, luego sacudió la cabeza, una pequeña sonrisa en su rostro. No, dijo, su voz suave pero resuelta, dominando la atención de la sala. Un trueno es para alguien que es inseguro, alguien que teme que no será notado de otra manera. No somos quienes somos. Miró los rostros de su equipo, inculcando su creencia central. Viridian no es un grito, es un susurro perfectamente articulado, del tipo que hace que todos los demás en la sala se callen para escucharlo. El trabajo es la declaración, todo lo demás es solo ruido. Esa tranquila convicción resonó en el backstage la noche del desfile.
El aire era eléctrico, una mezcla embriagadora de laca, energía nerviosa y el aroma limpio de la seda planchada. Las modelos con rostros serenos se alinearon, transformadas en esculturas vivientes por sus diseños. Josefina se movió entre ellas, una presencia tranquilizadora en la tormenta. No era una diseñadora frenética y gritona, era una artista concentrada, haciendo sus ajustes finales. Un cuello alisado aquí, una costura revisada allí. Cada toque era una bendición final sobre sus creaciones antes de enviarlas a la luz. El espectáculo en sí fue una obra maestra de contención y poder. La colección fue una narrativa de su propia evolución. Piezas estructuradas, casi severas, en carbón y pizarra, dieron paso a siluetas más suaves y tonos de amanecer, culminando en el look final. Era un vestido de seda de marfil luminoso, un sucesor espiritual del vestido que había cambiado su vida. Tenía la misma gracia arquitectónica, la misma costura cascada, pero estaba imbuido de una nueva sensación de esperanza y libertad. Mientras le daba a la modelo un asentimiento final, enviándola a la pasarela, Josefina sintió una ola de emoción tan pura que casi la hizo caer de rodillas. Esto no era solo un vestido, era su resurrección plasmada en tela. Cuando salió a hacer su reverencia, el aplauso la golpeó como una fuerza física. Era una ola atronadora y continua de aprecio y respeto. Los flashes de las cámaras, antes una fuente de ansiedad, ahora se sentían como un sol cálido y acogedor. Lo asimiló todo. Su corazón se hinchó con una gratitud tan inmensa que sintió que podría estallar. Y entonces, a través del resplandor de la luz, lo vio. Estaba parado en la parte trasera del cavernoso lugar, envuelto en las sombras junto a una señal de salida, como si estuviera a punto de escapar rápidamente. Era Enrique. Parecía una fotografía desvanecida del hombre que una vez fue. El traje a medida había desaparecido, reemplazado por algo prêt-à-porter que colgaba torpemente de su figura, ahora más delgada. Su rostro estaba demacrado, su antigua arrogancia reemplazada por una mirada hueca y atormentada. La estaba observando. En sus ojos, ella vio toda la miserable historia de su caída, el arrepentimiento, la envidia, el anhelo patético y desesperado por un mundo del que ahora estaba excluido para siempre. Durante un solo momento suspendido, la multitud rugiente se desvaneció, y solo estuvieron ellos dos a través de una vasta extensión de espacio y tiempo. Debe haber sabido que ella lo vio, porque enderezó un poco los hombros, un eco patético de su antigua postura, e hizo un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Era una súplica de mendigo, una súplica de reconocimiento, de perdón, de una señal de que todavía importaba en su universo. Hace un año, verlo así la habría llenado de una potente mezcla de rabia y dolor. Hace 6 meses, habría sido una satisfacción triunfante. Pero ahora, mientras miraba el cascarón del hombre que casi la rompe, no sintió nada. La ira abrasadora se había enfriado en una calma plácida. Ya no tenía poder sobre ella. No podía herirla. No podía enfurecerla. Ni siquiera podía inspirar su lástima. Era simplemente un hecho, un artefacto de una vida pasada. Mantuvo su mirada por un segundo más y luego le devolvió el gesto. No fue un gesto de perdón o reconocimiento. Fue un solo, pequeño y despectivo movimiento de su barbilla, del tipo que uno le da a un extraño que pasa,
un reconocimiento impersonal de la existencia antes de seguir adelante. Y luego le dio la espalda, definitiva y para siempre. Se enfrentó a la luz, a los aplausos, al futuro brillante y sin límites que había construido con sus propias manos. Levantó la mano hacia la multitud que vitoreaba, una sonrisa genuina finalmente adornando sus labios. Él podía quedarse en las sombras junto a la salida. Ella estaba en casa. Reflexión final y llamada a la acción. CTAs. La historia de Josefina es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no se mide en logotipos llamativos o en la aprobación de otros, sino en la tranquila confianza de tu propia creación. Ella cambió un matrimonio tóxico por un imperio global, demostrando que la mejor venganza no es solo vivir bien, sino construir un legado que solo pueden observar desde fuera. No necesitó gritar para ser escuchada. Su genio susurró, y el mundo se inclinó para escuchar. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pensaste del destino final de Enrique y Tiffany? ¿Crees que el karma fue justo con ellos? Si te conmovió el increíble viaje de Josefina de la humillación al triunfo, por favor, no olvides darle a me gusta. Comparte este video con alguien que necesite una dosis de inspiración. Suscríbete a nuestro canal para más historias inolvidables de karma y justicia. Gracias por vernos.